Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos 4 historias realmente interesantes. 4 experiencias paranormales de mi audiencia que nos hacen pensar que ese otro mundo puede estar más cerca de nosotros de lo que pensamos. Desde vivencias en la UNAM hasta espíritus malignos que llegaron a la casa de mis suscriptores y atormentaron su vida durante mucho tiempo. Quédate porque el episodio de Creepy Stan del día de hoy vendrá fuerte. Sin más, pasemos con las historias. Salvador Hernández nos comparte su historia titulada En casa siempre estarás a salvo. Hola comunidad y Stan, espero se encuentren bien. Me gustaría compartir una historia de varias que tengo. Mi familia es, por así decirlo, muy especial. Para nosotros lo paranormal es algo con lo que estamos acostumbrados a vivir. Para aquello que es raro para los demás, a nosotros nos parece algo cotidiano. Sin exagerar, Stan, nuestras historias podrían dar para todo un video. Pero bueno, hoy te quiero contar una en específico. Mi abuela se llamaba María. Ella, igual que muchas abuelas, tenía la costumbre de usar dichos, pero el más usado era: en casa siempre estarás a salvo. Yo de niño pensaba que lo decía por la seguridad de estar en un hogar, en comparación con la calle, y eso pensé por mucho tiempo. Fue así hasta que nació mi hija. Mi abuela murió mucho antes que mi hija naciera. Ella nació en diciembre. Después de unos 3 días, mi vecina que vive enfrente también se alivió. En la cuadra somos muy unidos, así que estaban contentos de tener 2 niños que llegarían a la cuadra. Sería como los 10 días de que nació mi niña que pasó lo siguiente. El cuarto de mis papás está en el piso de arriba de enfrente y da hacia la calle, y el mío y de mi esposa está en la parte de abajo pero al fondo de la casa. Esa noche todo iba normal. De repente me despertó el aullido de los perros. Sonaban muy alterados. Yo me levanté pero mi esposa no. Por más que la hablé, no se levantó. Era como si no me escuchara. Salí y ya venía bajando mi mamá. Ese día mi papá no estaba en casa. Le dije a mi madre que subiera a ver a la niña, ya que dormía en su cuarto, ya que es menos frío para esa época. Ella se fue y yo corrí a la puerta a ver si por las ventanas lograba observar algo. Afuera no había nadie más que otro perro, pero este era muy negro, más negro de lo que puede decirse normal, además de ser muy grande, y sus ojos eran amarillos. Estos puedo incluso decirte que eran brillantes. El perro iba de puerta en puerta, la rasgaba como queriendo hacer un hueco para entrar. Olía la puerta y se iba. Así en la calle, iba de casa en casa. El perro fue a la casa de la vecina que se había aliviado hace poco. Ellos habían salido de viaje y no estaban en casa. El perro se acercó y de igual forma rasgó la puerta, la miró y se dio media vuelta. Miró a nuestra casa y sus ojos eran muy amarillos y tenía unos colmillos muy largos. Esto más que un perro parecía algo más. Yo estaba impresionado ante ese perro, ya que era sumamente normal, y mirar algo así congela a cualquiera. El perro caminó, cruzó la calle. En la puerta hay un pequeño escalón para subir, ya que la casa está alta. El perro subió la banqueta y cuando puso una pata en el escalón, este lanzó un ladrido horrible, como si lo hubieran lastimado, y así justamente parecía, y sencillamente se alejó cojeando. Nadie pudo haberle hecho daño al cánido. Estaba completamente solo a la calle. Este avanzó unos metros, volteó nuevamente a la casa y solamente se puso a ladrar hasta que se fue. A la mañana siguiente le contamos a mi esposa, quien dijo no haberme escuchado, ni tampoco a los ladridos. Los vecinos nos comentaron haber escuchado a los perros ladrar, y todos decían lo mismo. Mira, yo sí los oí, pero los oía muy lejos. Pensé que estaba soñando. Yo también los oí, pero no me pude levantar. Me sentía muy cansado. Decían cosas como esta. Lo que pudo ser una simple anécdota se volvió algo más oscuro. Como a la semana volvió a pasar, pero con una diferencia. Esta vez parecía que estaban lanzando piedras a la ventana del cuarto de mis papás. Y de igual forma que la vez pasada, mi esposa ni siquiera se dio cuenta. Subí rápido y les toqué la puerta. Mi papá se asomó por la ventana, y yo también, y vimos 2 lechuzas grises en los postes de luz, justo enfrente. Una se fue para la casa de la vecina y se quedó ahí.
La otra voló para nuestra casa y se posó sobre el barandal que hay en el segundo piso, pero de nuevo, apenas se posó en el barandal y soltó un chillido bien agudo. Agitó las alas como queriendo escapar de ahí, hasta que lo consiguió. Se fue para la casa de la vecina y de repente las dejamos de ver. Apenas amaneció, oímos una ambulancia. Se estaban llevando a la niña de la vecina. Preguntamos qué pasó y nos dijeron: dejó de respirar ayer en la noche. La niña ya no está con nosotros y la vecina se cambió de casa debido a este suceso. Le platiqué esto a mi tío y me dijo: mira, hijo, esas eran brujas y se querían llevar a la niña. Le conté eso a mi madre y le dije que tuvimos suerte de que no se llevaran a nuestra niña, a lo que ella me respondió: no hubo nada de suerte, hijo. ¿En serio pensaste que tu abuela nos dejaría solos? ¿A qué te refieres?, le contesté. Mira, cuando tú naciste y te trajimos, tu abuela me dijo: a este niño lo van a buscar muchos. Ella lo va a cuidar, pero ella no es la única que está afuera. Pero no te preocupes, va a estar a salvo. En esta casa siempre va a estar a salvo. Tu abuela me dijo que protegió la casa. Nunca me dijo qué significaba eso, y tampoco le pregunté. No sé a quién se refería con ella. Y realmente no sé si quieras saberlo, hijo. Esto hace que me haga preguntas, Stan. Verás, cuando el perro lloró mientras estaba oliendo la entrada de la casa, fue como si algo lo alejara, como si algo lo golpeara para que se alejara. Igualmente con las lechuzas cuando chillaron, cuando estaban viendo hacia nuestra casa, fue algo parecido. Fue como si algo las asustara, o bien les pegara para que se fueran. Sé que hay algo aquí que nos protege, algo que no sabemos qué es, pero estoy seguro de algo, Stan. Desde ese día agradezco a mi abuela por cuidarnos. Ahora que mi hija está más grande, aún cuida de ella y cada noche antes de dormir la acuesto, le digo que tenga dulces sueños, le digo que no debe temer, que en casa siempre estará a salvo. Aún hoy en día me pregunto qué hizo mi abuela para proteger la casa y a nosotros. Aún en día ella sigue con nosotros, mi hija la ve seguido y nosotros también sabemos cuando ella está en la casa. Pero como te dije, Stan, esas son historias para otra ocasión. Gracias por leerme y tal vez un día te cuente más de mi peculiar familia. Israel nos cuenta: ¿qué tal, Stan? Mi nombre es Israel. Me gustaría compartirte un relato que mi mamá me ha contado en varias ocasiones. La historia comienza por el año de 1987, cuando yo era un bebé de aproximadamente 2 meses de edad. En aquel entonces vivíamos en una colonia recién formada en Valle de Chalco. La verdad, no recuerdo el nombre, pero mi mamá describió que muy cerca de la colonia había un río algo grande. Mi mamá me cuenta que durante una noche lluviosa, eran aproximadamente las 11 p.m., ella estaba planchando ropa mientras yo me encontraba en mi cuna durmiendo. A mi mamá ya le faltaba poco para terminar de planchar, por lo que casi se preparaba para irse a dormir. Mi papá a esa hora ya se encontraba dormido, pues se levantaba muy temprano para ir a trabajar. De repente, y sin prestar mucha atención, mi mamá sintió que bajó mucho la temperatura, pero supuso que era por la fuerte lluvia de esa noche, y mientras terminaba de ordenar las cosas, escuchó algo cerca. El llanto de una señora, la cual lloraba desgarradoramente, como si le costara trabajo articular las palabras por tanto llanto. Mi mamá, por pura curiosidad, se asomó a la ventana para saber si se trataba de alguien que había sufrido un accidente y necesitaba auxilio. Eso se imaginó ella. A manera de contexto para tu audiencia, que te escucha de otros países y no conocen los mitos acerca de la Llorona, se dice que cuando alguien escucha su llanto cerca, es que la Llorona se encuentra lejos, y cuando se escuchan lejos, es que se encuentra cerca. Mi mamá, al ver que no veía nada fuera por la lluvia y la oscuridad de la noche, ya que como te mencioné en un inicio, la colonia acababa de formarse, por lo cual no había alumbrado público. Es así que ella fue a su habitación para despertar a mi papá y decirle lo que escuchó,
que tal vez se trataba de alguien que necesitara ayuda, pero mi papá no se despertaba, se encontraba en un sueño muy profundo. Fue entonces cuando mi mamá escuchó a lo lejos aquel llanto característico. Mi mamá relata que la escuchó llorar. Era un lamento muy triste, pero que a la vez te transmitía miedo y te hacía temblar, así tal cual me lo cuenta mi mamá. En eso ella reaccionó, dándose cuenta que lo que estaba escuchando era realmente la Llorona, y fue rápidamente a mi cuna para llevarme a su habitación con mi papá, y ella asegura que cuando me quiso tomar entre sus brazos, sintió que unas manos muy frías también me estaban agarrando y no la dejaban llevarme. Mi mamá comenzó a forcejear desesperadamente con algo. Ella le gritaba a mi papá: Miguel, Miguel, ayúdame, despierta, Miguel. Pero mi padre no despertaba, seguía dormido profundamente, mientras yo estaba llorando. Mi mamá en su desesperación comenzó a rezar el Padre Nuestro y pedirle a la Virgen que no me permitiera que me llevara ese ente. Era tanto el miedo de mi madre que nunca trató de mirar directamente lo que trataba de llevarme. Y después de unos segundos de forcejeo, que para mi mamá le parecieron horas, finalmente me pudo liberar y me abrazó. Pero antes de salir de la habitación donde estaba, mi mamá vio unas tijeras y como pudo, las colocó en forma de cruz en la puerta. Posteriormente se echó a correr a su habitación y se metió conmigo a su cama y me abrazó. Yo continuaba llorando y pese a mi llanto y que mi mamá seguía llamando a mi papá desesperadamente, él no podía despertar. Mi mamá resignada solo se puso a rezar nuevamente durante unos minutos hasta que finalmente mi papá despertó. Cuando se despertó mi papá le preguntó: ¿Qué pasa? ¿Por qué está el niño llorando? ¿Estás bien? Mi mamá como pudo le explicó aterrada lo que había sucedido y mi papá aún más incrédulo le preguntó: ¿Y por qué no me despertaste? Ella le dijo que estuvo gritándole una y otra vez y también el niño estaba llorando y no se despertaba. Mi papá solamente le dijo que no escuchó nada y solamente tenía mucho frío. Esa noche obviamente mi mamá no pudo dormir, ni tampoco muy bien en los próximos meses. Apenas oscurecía y se ponía nerviosa, ansiosa y le preocupaba volver a escuchar el llanto de la Llorona. De igual manera mi papá trataba de llegar lo más temprano a casa para que mi madre se sintiera más segura. Durante esos días, mi mamá les platicó a las vecinas lo que había sucedido y todas le decían lo mismo, que como estaba cerca el río, esa presencia se manifestaba, pero siempre la escuchaban muy de vez en cuando. Pero ahora, como había un recién nacido, se hizo presente para ir por mí. Las vecinas le recomendaron a mi mamá que me bautizara lo más pronto posible, ya que si no lo hacía, se podría volver a presentar. Mi papá, al ver que mi mamá se encontraba mal a causa de lo sucedido, 2 meses después, decidieron irse de ahí, vender la casa y comprar otra, muy distante de la casa de Chalco. Cuando llegaron a la nueva casa, llevaron a un padre para que la bendijera, y a las pocas semanas me bautizaron para que no volviera a ocurrir algo similar. Cabe mencionar que a pesar de lo sucedido, yo no adquirí algún don o habilidad respecto a lo paranormal, ni me quedó alguna secuela o enfermedad. Y te digo esto porque he escuchado relatos en donde personas, o bien bebés o niños, tienen experiencias similares y en muchas ocasiones llegan a tener secuelas sobrenaturales, en donde pueden llegar a ver presencias y todo ese tipo de cosas. Yo, en cambio, tengo una vida normal y de hecho, creo que nunca he presenciado algo de esa índole. Trato de encontrar una explicación científica y lógica a lo que pareciera sobrenatural, pero me gusta escuchar a mi mamá y sobre todo esa historia que vivió hace muchos años y que cada que la cuenta se pone muy nerviosa y bastante tensa. Hace unos años, mi tío materno le comentó a mi mamá: ¿te acuerdas de la casa donde te visitó la Llorona? Mi mamá respondió que sí, que se acordaba. Mi tío le comentó que uno de sus empleados casualmente vive cerca de esa casa, y desde que él llegó a vivir a esa colonia, su empleado le dijo que lleva viviendo ahí cerca de 30 años. Esa casa donde vivíamos ha tenido muchos dueños a lo largo de los años, y que desde hace unos 5 años la casa ha permanecido abandonada, pues los vecinos cuentan que nadie se quiere quedar ahí porque espantan
y siempre hay presencias. No sé de qué se trató lo que viví aquella noche. Si realmente se trató de la Llorona o se trató de una bruja, ya que pocas veces he llegado a escuchar que la Llorona se quiere llevar a un niño, aunque por lo que cuenta la leyenda, tiene todo el sentido del mundo que ella esté buscando a un niño, un pequeño, para llevárselo. Hasta aquí mi relato, Stan. Agradezco mucho tu atención y por supuesto que no me perderé tus próximos videos. Saludos desde la Ciudad de México. René Mauricio nos cuenta una historia muy interesante acontecida en la UNAM. Hola Stan, soy gran admirador de tu contenido. Mi hermano y yo comenzamos a seguirte desde hace tiempo por mera coincidencia. Quiero contarte una anécdota que me pasó hace unos meses dentro de la escuela. Te cuento rápidamente. Yo estudié biología y actualmente estoy realizando mi servicio social en la Facultad de Ciencias de la UNAM, específicamente en las colecciones biológicas. Las colecciones biológicas tienen una importancia muy grande en la investigación científica. Básicamente cumplen el papel de ser bibliotecas vivas. Estos lugares constan de instalaciones en las que se resguardan registros de la biodiversidad existente, pieles, esqueletos, tejidos, huellas, huevos, hojas, etc. Por lo que trabajar con animales sin vida no es raro para nosotros. A pesar de mi formación científica, yo sí creo en el flujo de energías positivas y negativas, y el trabajar con ejemplares muertos, a pesar de ser animales, implica estar en contacto con estas energías todo el tiempo, por lo que el sacrificar ejemplares, hacer taxidermias y limpiar los esqueletos, lo hago con alto respeto. Hace 2 meses fui a mi servicio como de costumbre. Recuerdo que ese día fue muy tranquilo. Me dediqué desde la mañana hasta la tarde a preparar alcohol que se utiliza para sumergir los ejemplares en frascos de vidrio, esos que usualmente se ven en programas de televisión al estar en los laboratorios. Para ello, pedí instrumental de laboratorio a las personas de la colección de al lado, a lo que ellos me lo prestaron sin problema, con la única condición de entregar todo limpio y seco. Realicé mi tarea sin novedad alguna. Cuando terminé, tomé el instrumental que me prestaron y me dirigí al cuarto de al lado a lavar todo. Cabe recalcar que ese cuarto no es mi área de trabajo habitual, ya que es una área diferente a la que estoy especializado, y ahí fue la primera y única vez que ingresé. Encendí la luz, lavé todo y lo coloqué en el escurridor de la tarja para regresar a mi área de trabajo. Estaba empezando a recoger mis cosas para poder irme, cuando escuché claramente el sonido de cristales quebrándose del otro lado de la habitación, por lo que regresé rápidamente a la zona de la tarja a revisar cómo estaba todo, porque evidentemente el material es caro y estaba pensando lo peor. Grande fue mi sorpresa al llegar y revisar todo minuciosamente y ver que estaba sin novedad alguna. Extrañado, iba de regreso a mi lugar de trabajo, pero al caminar por el pasillo, las luces comenzaron a titilar. Para este punto yo empezaba a sentirme un poco nervioso, puesto que jamás había experimentado algo similar. Aún así me tranquilicé y terminé apagando la luz, no sin antes tomar un par de fotos, solo para documentar el momento. El suceso me sacó de onda, pero no le di mayor importancia. Cuando llegué a casa le platicé a mi familia lo que había pasado, y se sorprendieron bastante, ya que a pesar de que mi familia no es escéptica normalmente, yo no soy susceptible a hechos paranormales. Le mostré las fotos a mi papá y las examinó por un rato. Me llamó tiempo después. Lo que encontró en la foto me dejó bastante inquieto, puesto que en la silueta, que se alcanzó a percibir, se distingue perfectamente la mitad de un rostro y una mano de semblante cadavérico. Ha sido la evidencia más clara que logré captar y ni siquiera la noté al instante. Probablemente sea una pareidolia que juegue con las luces y las sombras, pero todo lo que envuelve a esta foto y el contexto me hace dudar mucho y me orilla a pensar que es una evidencia legítima de algo sobrenatural. Este hecho ocurrió más o menos a las 2 p.m., por lo que puedo decirte que no era noche, ni tampoco era un ambiente propicio para algo paranormal o extraño. Era una hora más que normal. ¿Tú qué piensas, Stan? Saludos, y espero te sirva el material.
Ulsten, mi historia más que paranormal es inquietante y rara. Fueron sucesos que quedaron marcados en mi mente. Todo comienza en marzo del año 2023. Tenía una novia con la cual la relación ya no estaba bien y tuvimos que terminar. Esto me hizo decaer mucho, a tal grado que entré en una fuerte depresión y fui varios meses al psicólogo. Yo siempre he sido de corazón muy frágil y creo que por eso me afectó tanto la ruptura, ya que llevábamos casi 2 años juntos. Después del mes de haber terminado, mis papás comenzaron a decir que ella no era para mí, que dejara de buscarla y que ya no valía la pena arreglar las cosas. Pero yo seguía aferrado a ella, sin explicación alguna. Mis papás, hartos de esto, empezaron a molestarse y se dieron discusiones en la casa todos los días. Esto empezó a ser diario después de la escuela. Llegando a casa me regañaban por acompañar a esa persona a su casa y yo solo les decía que era mi vida y no tenían que meterse. Claro, mis papás querían lo mejor para mí y yo no lo veía así. Pero entonces una noche, después de una larga y fuerte discusión, nos fuimos a dormir y por eso de las 2 de la madrugada algo se escuchó en el techo. Era como si un gato muy grande hubiera caído, pero no era un gato, ni mucho menos un pájaro o algo parecido. Yo me levanté y de inmediato mis papás y mi hermano se miraban a sí mismos, confundidos. Entonces aquella cosa se empezó a mover. Se escuchaba como daba pasos en el techo, que a pesar de que no es de madera, se escuchaba perfectamente pasos fuertes y lisos, como con pezuñas. Entonces aquella cosa se escuchó como le quitó la tapa al tinaco del agua y comenzó a beber de ella. Se escuchaba como un perro muy agitado tomando agua, para momentos después volvió a escucharse un golpe y de ahí ya no oímos nada. A partir de ese momento las cosas cambiaron. Entrabas a la casa y se sentía como el aire estaba más denso, más pesado, como si entraras a un lugar totalmente diferente. Y créeme, Stan, se notaba mucho cuando entrabas. Después empezó un olor horrible, como algo echado a perder. Buscamos por toda la casa pero no encontramos nada de comida podrida. Pero el olor no se iba, por lo que limpiamos y perfumamos la casa. Luego empezaron los ruidos en la noche. Ya sabes, las casas en la noche suelen hacer ruidos de la madera, los muebles, etc. Pero estos ruidos eran diferentes. Se escuchaba como si alguien arrastrara los pies en el suelo. En las madrugadas alguien tosía en el techo y cuando subíamos a ver, no había nadie. Las puertas tronaban de una manera muy extraña, como si las empujaran. Después comenzaron a aparecer cabellos. Sí, cabellos, puños de pelo debajo de los colchones y debajo de los muebles. Para ese entonces nos empezamos a preocupar, ya que nada de eso era normal, obviamente, y ya no queríamos estar en nuestra propia casa, por miedo a ver algo. El punto máximo fue cuando fui a la casa de una tía, que es muy creyente del espiritismo. Personalmente mi tía no me cae mal, pero tampoco hablo mucho con ella. Ese día fue una fiesta de cumpleaños. Había banda, alcohol y pues ya sabes, fiesta de cumpleaños en México, todos celebrando. Yo me sentía muy cansado, pero demasiado. Le comenté a mi mamá y me dijo que me fuera a dormir a la sala, y eso hice. Fui y me quité mis botas y dejé mi sombrero a un lado para poder descansar. Me quedé dormido casi de inmediato para luego ser despertado por mi tía, la cual me levantó y me dijo: «Mijo, ¿qué tienes? Te noto raro». Yo le contesté que no pasaba nada, que todo estaba bien, solo estaba un poco cansado. Ella me dijo que tenía que decirme algo, pero que no me fuera a espantar. Me dijo que cuando llegué, vio que traía algo encima de mí. Yo no supe qué decir. Un frío recorrió mi cuerpo y me quedé callado. Ella, al ver que no dije nada, me comentó lo siguiente: «Mira, hijo, yo sé que tu familia no cree en estas cosas, pero deben saber que tanto existe Dios, que es lo bueno, como existe lo malo. Y tú traes algo muy malo trepado en la espalda. No se deja ver bien, pero sé que no tiene buenas intenciones. Es una mujer de edad grande, con patas de animal, y se ve que lo traes desde hace tiempo». Yo en ese momento tomé valor y le platiqué todo lo que había pasado en mi casa y todo lo que estaba pasando. Me dijo que me iba a hacer una limpia. Fuimos a su cuarto y tomó una rama que tenía en una bolsa negra. No era nada de hierbabuena o cosas con las que normalmente hacen las limpias. Era tal cual una rama de un árbol.
y empezó a romper la rama y a formar una cruz enfrente de mí, y entonces comenzó a rezar. Yo no sé si fue por los nervios o qué fue lo que pasó, pero te juro, Stan, que me empecé a sentir mareado y empecé a tener náuseas. Entonces mi tía tomó la bolsa de donde sacó la rama y me la dio. Yo vomité. Dijo que con eso me iba a sentir mejor, y sí funcionó. Me sentía mejor y más aliviado. Al menos esa noche. A la mañana siguiente todos estaban con resaca por la fiesta. Yo y mi tía fuimos los primeros en levantarse. Me preguntó si había dormido bien. Yo le contesté que sí, que su remedio había funcionado. Ella, con una mirada de preocupación, me dijo: voy a tenerte que hacer otra limpia, hijo. Yo le pregunté por qué, y ella me platicó algo que hasta la fecha no puedo ni imaginar cómo fue vivir en ese momento. Dice mi tía que después de la limpia fue a tirar el vómito a un terreno baldío y después entró al baño a lavarse las manos. Ella dice que cuando se estaba lavando las manos sintió como algo o alguien le tocó la mejilla de una manera gentil pero amenazante. Dice que lo sintió como una forma de que aquella cosa le dijo: te pido por las buenas que no te metas en nuestros asuntos, porque para la otra yo no voy a responder de buena manera. Yo al escuchar eso me levanté de donde estaba sentado y le dije a mi tía que mejor ya no se estuviera metiendo en estas cosas o algo podría pasar. Ella insistió en que debíamos terminar las limpias y así fue. Esa tarde me hizo la segunda limpia, de la misma manera que la anterior, solo que esta vez ya no vomité. Mi tía me dijo que con eso sería más que suficiente y que no me preocupara por lo que le pasara a ella, ya que se podía cuidar de esas cosas ella sola. A partir de ese día las cosas mejoraron mucho. El ambiente en casa cambió y ya no sentía esa vibra extraña. Los ruidos se dejaron de escuchar y definitivamente todo volvió a la normalidad. No sé qué fue lo que pasó ese año, ni quiero saberlo exactamente. Pero fueron días muy oscuros en mi familia, Stan. Aún me da miedo pensar que mi tía un día llegue a ver a aquella mujer con patas de animal y le haga daño. Me preocuparía mucho, ya que sería, en parte, mi culpa. Pero confío en ella, y por sus palabras puedo confiar en que ella se puede cuidar sola de este tipo de entidades. Saludos, Stan, y gracias por leerme. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Hoy hemos escuchado historias de verdad interesantes que tienen que ver con brujas, malos espíritus que llegan a casa, así como una aparición en Chalco acerca de la Llorona, una aparición muy particular que yo nunca había escuchado, ya que jamás en ninguno de mis relatos había contado que la Llorona presuntamente se quería llevar a un niño. Y ahora dime, ¿tú has vivido alguna historia como las ya escuchadas? Si es así, envíame tu historia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia con toda la comunidad. Sígueme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.